Magistrado Salvador Nava Gómez, ponente del asunto, si es tan amable. Con su venia, señor presidente, muchas gracias. Es otro asunto, como dio cuenta el señor secretario Montes de Oca, sobre una elección de gobernador en el caso de Aguascalientes. Con dos impugnaciones. Viene Morena y la coalición Aguascalientes Grande y para Todos, que está conformada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza. Los actos impugnados son, por parte de Morena, el fallo de la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial de Aguascalientes, que sobreseyó su impugnación contra la validez de la elección de gobernador, al carecer, de manera curiosa me parece, o equivocada me parece, que carecía de interés jurídico, de interés legítimo y de interés tuitivo para ello, los tres intereses. Mientras que la coalición impugna la sentencia, el fondo de la sentencia que confirmó la validez de la referida elección y la constancia, el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez. Primero analizamos los agravios de Morena y los declaramos fundados, es decir, sí cuenta con interés jurídico y con interés difuso para controvertir la validez de la elección y la constancia de mayoría expedida a favor del candidato del PAN a gobernador de Aguascalientes, el señor Martín Orozco. Por lo tanto, de entrada, propongo a sus señorías revocar el sobreseimiento impugnado por parte de Morena. Y los análisis de los agravios expuestos por la coalición son los siguientes. El primero tiene que ver con la inelegibilidad del candidato a gobernador por tener una orden de aprehensión en su contra y se alega que al existir el auto de formal prisión no tendría derecho a participar. Considero en el proyecto, y así lo someto a su consideración, que se parte de una premisa falsa, pues si bien es cierto que en su momento se inició un proceso penal en contra del ahora gobernador electo en el que se dictó un auto de formal prisión, lo cierto es que este quedó definitivamente suspendido, nada más y nada menos que en cumplimiento al ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que otorgó al ciudadano el amparo y la protección de la justicia federal. El segundo agravio tiene que ver con la indebida intervención de servidores públicos por la entrega de despensas. Al igual que al anterior, propongo declarar infundado el agravio porque en la sesión pública celebrada la semana pasada en esta sala superior resolvimos por unanimidad de votos que se confirmaba la determinación del Tribunal Electoral local de declarar infundado el procedimiento especial sancionador iniciado con motivo de la ejecución de un programa social de entregas de despensas en el municipio de Aguascalientes. Lo que quedó demostrado en ese caso, y es verdad legal, así lo votamos todos, es que la autoridad local actuó dentro de un marco jurídico aplicable en la ejecución de programas sociales, que estuvo debidamente calendarizado, se ajustó a las reglas de operación y se utilizó un padrón de beneficiarios. De ahí que no pueda alegarse que se utilizó con fines electorales en contravención del artículo 134 de la Carta General de la República. El tercer agravio tiene que ver con el rebase de topes de gastos de campaña y también propongo a sus señorías declararlo infundado. Considero que no le asiste razón al actor porque el candidato ganador no rebasó el tope de gastos de campaña. Aquí confirmamos también las resoluciones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativas a la fiscalización de ingresos y de egresos de campaña de los candidatos, entre otros cargos fiscalizados, el de gobernador de Aguascalientes, y razonamos que no se demostraba el rebase de topes de gastos alegados. La siguiente, que me parece la clave, es la indebida valoración, el siguiente agravio, la indebida valoración de las pruebas relativas a la violación a los principios de laicidad y del principio de separación Iglesia-Estado. Y propongo a sus señorías considerar fundado el agravio. Esto es así porque la responsable, el tribunal local, realizó una valoración sesgada, aislada y desde mi punto de vista y el de la ponencia de un servidor, incorrecta, pues de las pruebas ofrecidas en la instancia local relacionadas con la indebida intervención de la Iglesia Católica principalmente en el proceso electoral, que si bien de manera formal
en la sentencia es importante que se recuerde que estoy hablando de la sentencia local y considero que ahí se valoraron más las pruebas. Si bien en la sentencia, de manera formal decía, se dedicó un apartado específico en su fallo relativo para lo que ellos denominaron el análisis conjunto de las conductas o hechos, lo cierto es que materialmente no se realizó ese estudio anunciado, es decir, no se adminicularon las pruebas ni se hizo una valoración en conjunto ni contextual de los hechos que se advertían de las pruebas ofrecidas en la instancia local. De manera que me parece que no estuvieron en condiciones de elaborar una reconstrucción verdadera de los hechos del caso y con ello poder apreciar si se demostró o no la existencia de un vínculo cierto, real y directo entre el comportamiento de diversos integrantes de la Iglesia Católica y del candidato a gobernador o de su partido, el Partido Acción Nacional. Me parece que lo anterior es así porque la responsable se limitó a afirmar sin mayor profundidad de análisis, y creo que queda demostrado en la propuesta que hago a sus señorías, que no estaba acreditada una intervención indebida de los ministros de la Iglesia Católica en el proceso electoral por el solo hecho, decía la responsable, de que en los mensajes de algunas autoridades o ministros de la Iglesia Católica no se hacía alusión directa en los mensajes a Martín Orozco Sandoval o al Partido Acción Nacional. Y por lo tanto revocamos el fallo combatido de la jurisdicción local en Aguascalientes para entrar en plenitud de jurisdicción, es decir, para volver a valorar las pruebas que se ofrecieron en ese momento, y ahí ya entramos también a lo ofrecido por Morena, es decir, lo que considero que es el punto toral del proyecto por los agravios que plantea y por la relevancia del mismo respecto del principio de laicidad y del principio de separación del Estado y la Iglesia. Me gusta mucho Dworkin, Ronald Dworkin, cuando habla de la aconfesionalidad del Estado, como una clara referencia a la expresión de libertad religiosa. Pues una cosa es que el Estado no intervenga en la fe de ninguna iglesia y otra es que no intervenga en el ejercicio de la libertad de culto que tiene cualquier persona que profese una religión o cualquier ministro de culto que encabece las mismas. Como expone Ferrajoli, un rasgo característico de toda democracia constitucional es el establecimiento de la separación entre ambas esferas, la estatal y la religiosa. Como base, lo dice Ferrajoli, no son palabras mías, para tutelar las libertades de conciencia y de pensamiento. Dice el propio Ferrajoli que la única alternativa racional frente a los fundamentalismos, fanatismos y en general el choque de civilizaciones es la separación entre la Iglesia y el Estado, pero también el respeto a la libertad religiosa de los ciudadanos, de los feligreses y de los ministros de los cultos. La propia primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado dos facetas de la libertad religiosa. La interna, que se trata de una libertad ideológica e ilimitada, pues el Estado no tiene medios directos ni indirectos para cambiar, imponer o eliminar lo que el individuo desarrolla en su pensamiento y en su creencia. Y la externa, que está relacionada con el ejercicio de otros derechos como la libertad de expresión, la libertad de reunión o la libertad de enseñanza. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la faceta externa de libertad religiosa puede estar sujeta a limitaciones, como es el caso de la regulación mexicana, que intenta ir a un plano de igualdad y a un contexto de libertad. Autores como Habermas o Rawls han sostenido que es factible que los ministros de culto religioso puedan participar en las deliberaciones de temas de interés público, siempre que lo hagan acorde con las reglas del debate racional y en una posición de igualdad frente al resto de los participantes. Parece interesante que dos académicos e intelectuales tan liberales como Habermas o Rawls del pensamiento contemporáneo sostengan que es factible esto, siempre y cuando lo hagan en una posición, dicen los dos, de igualdad frente al resto de participantes.
Por lo que es el sistema de nulidades, en esta sala superior hemos expuesto en muy diversas ocasiones que para declarar la invalidez de una elección por violación a principios constitucionales deben acreditarse los siguientes elementos mínimos: la existencia de violaciones sustanciales o irregularidades graves, que las mismas se encuentren plenamente acreditadas, que el grado de afectación que la violación al principio constitucional haya producido en el proceso electoral, que las violaciones o irregularidades sean determinantes para el desarrollo del proceso electoral o para el resultado de la elección. Por lo que hace a la gravedad de las violaciones, se sostiene que no toda violación a los principios de laicidad y de separación Iglesia-Estado es una irregularidad grave en el ámbito electoral. Es decir, no cualquier infracción a estos principios nos lleva al supuesto de la nulidad, pues con independencia de las consecuencias jurídicas que pueda tener en otras ramas del derecho, la administrativa o la penal, para considerarse como una razón de peso que influya en la invalidez de una elección. Se puede infringir alguna rama del derecho y no necesariamente la electoral, como puede incurrirse una violación electoral y no necesariamente incurrir en otra violación a otra rama del derecho. Además, lo hemos dicho aquí también en reiteradas ocasiones, la violación debe ser determinante, es decir, la influencia de las irregularidades efectivamente debe producir una merma decisiva de los principios y valores que deben salvaguardarse, como puede ser, por ejemplo, la libertad del voto, la certeza o la objetividad. Y por tanto, ello nos conduce a concluir que la elección no está viciada de un modo irreparable, pues la nulidad de una elección es un asunto que entraña las consecuencias más drásticas en materia electoral. Hemos dicho, por lo tanto, que cuando se analice la pretensión de la nulidad de una elección, debemos considerar el contexto y las circunstancias bajo las cuales ocurrieron las irregularidades. En caso de privilegiarse soluciones jurídicas que tiendan a la nulidad de una elección frente a la acreditación de violaciones no graves, se corre el peligro de ir en contra del voto de los electores, de los esfuerzos desplegados por la autoridad electoral, candidatos, partidos políticos, coaliciones y autoridades como esta. Repito, con la acreditación de violaciones no graves no puede anularse porque se pondría en peligro otros bienes superiores de las reglas democráticas como son estos sujetos y objetos del juego electoral y democrático. De las conclusiones obtenidas del análisis del marco jurídico, hay una que me parece importante destacar. En los precedentes en que se han anulado elecciones por esta sala superior por violación a los citados principios, se advierte que un factor común en todos ellos, consiste en que se acreditó plenamente la interacción o relación activa y directa entre la irregularidad de naturaleza religiosa y el candidato o partido político beneficiado. La mayoría de las veces actuaba el candidato o el partido o algún ministro de culto religioso relacionado con los propios candidatos. Razonamos en el proyecto que nunca se ha declarado la nulidad de una elección por violación a los principios de separación Iglesia-Estado, en la cual está en tela de juicio la interacción activa o la colaboración. En este caso, no se demuestra. No hay una relación entre la Iglesia Católica y el candidato o el gobernador electo y su partido. Así se considera que cuando surjan dudas en torno a la existencia de una relación entre el sujeto político supuestamente beneficiado y el hecho infractor, se debe valorar el acervo probatorio a partir de las circunstancias que concurrieron en el proceso electoral de que se trate, debiendo tomar en cuenta el contexto social y político prevalente al momento de las irregularidades, pues sólo así se podrá definir si las mismas incidieron en lo electoral para afectar el desarrollo o el resultado de la elección al vulnerar la libertad de voto o de la equidad. Cuando se alega una infracción relacionada con la realización de proselitismo prohibido a cargo de los ministros de culto y de la apreciación directa y gramatical de los mensajes, no se advierta un llamado expreso y claro
para favorecer o perjudicar a algún contendiente, debe estudiarse la direccionalidad del discurso para poder identificar si los actos cuestionados efectivamente pretenden beneficiar a un destinatario específico o bien si se trata de un mensaje con matices políticos y o electorales, pero cuyas repercusiones no son suficientes como para considerar que se afectó irremediablemente la contienda electoral. El Tribunal Local de Aguascalientes me parece que lo hace de una manera que deja mucho que desear, pero tiene razón cuando señala que no se acredita la direccionalidad del discurso de los ministros de culto con algún candidato o algún partido o en contra de algún candidato o candidata o de algún partido o coalición o del candidato independiente. El análisis integral y contextual de las conductas invocadas como sustento de la pretensión de nulidad a la luz de las pruebas que obran en autos es lo único que podemos valorar. Conduce a determinar, y eso propongo a sus señorías, que si bien es cierto que quedó acreditada la indebida intervención de algunos ministros de culto religioso durante el proceso electoral, es verdad que en detrimento de los principios de laicidad y separación del Estado e Iglesia, dicha circunstancia, analizada desde la perspectiva electoral, carece de la fuerza suficiente como para producir la invalidez de la elección de gobernador, pues no se tradujo en una afectación decisiva para el proceso electoral o para sus resultados. El contexto social es muy importante, el contexto nacional. No fue el inicio de la controversia y del debate nacional que tristemente vivimos y que ha polarizado dos posturas igualmente respetables, lo digo en términos neutrales, jurídicamente hablando. El 17 de mayo, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció que presentaría ante el Congreso de la Unión una iniciativa para reformar el artículo 4 constitucional para reconocer el derecho humano de las personas a contraer matrimonio sin discriminación por razón de su preferencia sexual. Ello, vivimos todos en el país y lo sabemos bien, provocó reacciones a favor y en contra de diversos grupos sociales. En particular, la Iglesia Católica adoptó una fuerte oposición vinculando el tema con la protección de la vida y a la familia y resaltando que se debe fortalecer la familia natural con fines procreativos. El asunto no se limita solo al proceso electoral. La controversia y la historia va mucho más adelante y mucho más atrás, si se me permite. De hecho, después de la jornada electoral, y solo para darle una dimensión al contexto, y hasta la fecha, ha continuado el debate. A nivel nacional han marchado millones de personas en más de 130 marchas celebradas en al menos 24 estados de la República. Decir que esto solo tiene que ver con las afirmaciones o aseveraciones del obispo de Aguascalientes para favorecer al candidato ganador y perjudicar a los perdedores me parece que es dejar de ver el contexto nacional e histórico en el cual se incide. El análisis de la cuestión fáctica y determinación de los hechos probados, si ustedes me permiten. La valoración contextual de las pruebas conduce a tener por acreditado un actuar indebido del obispo de Aguascalientes y de otros ministros de culto religioso en el proceso electoral, pues se organizó un encuentro de pastores fieles laicos de la Iglesia Católica de la Diócesis de Aguascalientes para que las candidatos y los candidatos expresaran su posición respecto a temas derivados de la propuesta para reformar el artículo 4 de la Constitución a propuesta de los presidentes de la República. Aquí fue curioso que todos, salvo Morena, coincidieron con la Iglesia. Es decir, desvirtuaría de entrada la participación de todos los candidatos, salvo el de Morena, porque coinciden con los postulados que señalan como una intervención indebida a favor de un candidato y en contra de la equidad de la contienda. Se están quejando de las mismas afirmaciones que ellos hicieron en el mismo sentido. Es verdad que la carta pastoral emitida por el obispo de Aguascalientes no fue lo más prudente en términos electorales. Hay algunas otras cuestiones que parece, y así lo propongo a sus señorías, que confirman un actuar indebido del obispo. Publicaciones específicas de la Iglesia,
algunas afirmaciones, aseveraciones y mandas. Si bien se acredita esta indebida intervención de algunos ministros de culto, considero que tales irregularidades del acervo probatorio no resultan invalidantes de la elección de gobernador, en la medida en que las mismas no supusieron un grado de afectación relevante a algunos de los principios rectores de la materia electoral, ni fueron determinantes para el resultado de la propia elección. Del estudio de las pruebas no se advierte que el posicionamiento ideológico de los ministros de culto religioso aludiera y que por tanto tratara de beneficiar o perjudicar a alguno, específicamente a algunos de los contendientes de la elección de gobernador. En ninguna de las conductas acreditadas, en ninguna, se hizo referencia expresamente a alguna candidatura o partido político en particular. El análisis contextualizado de los diversos mensajes y posicionamientos me permite sostener que el discurso de los ministros de culto consistió en invitar a los fieles a votar por la opción política que coincidiera esencialmente con los valores católicos respecto de las referidas temáticas, aspecto que entraña, por general, un grado de ambigüedad que implica que en su intención pudo entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar por consiguiente motivo a dudas, incertidumbre o confusión, al no ser un mensaje unívoco y preciso. Es verdad que se puede apreciar cierta similitud entre el mensaje de la Iglesia Católica con los posicionamientos del candidato y el Partido Acción Nacional, pero eso está así en sus estatutos desde que se fundaron. Tener coincidencias no significa que se está hablando en favor de ese candidato o de ese partido. El discurso, repito, no tuvo un carácter unívoco o una direccionalidad única, circunstancia que incluso a partir del análisis del contexto en que se llevó a cabo la elección, admite razonablemente concluir que dicho mensaje también puede entenderse como una invitación a votar por una o varias candidaturas que abanderaban los valores de la Iglesia, como podría ser, por ejemplo, a favor de Lorena Martínez, candidata de la gubernatura del Estado postulada por el PRI y la coalición Aguascalientes Grande y para Todos. Pues debe tomarse en consideración que dicha candidata expuso expresamente en medios de comunicación masiva su coincidencia con el mensaje difundido por los ministros de culto multicitados, al sostener públicamente un posicionamiento de desacuerdo con la iniciativa presidencial sobre el matrimonio igualitario en los siguientes términos. Cito a la candidata del PRI: mi postura siempre ha sido en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. No comparto la iniciativa del presidente Peña. Además, está demostrado y no está controvertido las declaraciones de la presidenta de su partido político en Aguascalientes. La presidenta del PRI a nivel local sostuvo, y cito: en el Partido Revolucionario Institucional compartimos valores que nos identifican y hacen coincidir en que la familia es la institución más importante de la sociedad. El PRI de Aguascalientes no coincide con la legalización de matrimonios entre personas del mismo sexo. El PRI local se pronuncia a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte. Fin de la cita. Las ideas que nutren la posición del obispo de Aguascalientes, de la Iglesia de Aguascalientes, de la Iglesia Católica y de otras iglesias a nivel nacional, que se oponen con una visión que tiene que ver y que coincide a su vez con la iniciativa del presidente Peña y por quienes tienen posturas encontradas, me parece que contradice la idea de aseverar que hubo una intervención que amerita la nulidad de la elección por beneficiar al candidato ganador y perjudicar su campaña porque coinciden en el propio contexto, texto y contenido de las aseveraciones que han dado lugar a estos debates. Repito, tales posicionamientos son hechos aceptados por la coalición actora y no están controvertidos. Además del análisis de las plataformas electorales de otros candidatos a la gubernatura, también se advierte una coincidencia con la posición ideológica de la Iglesia Católica. Por ejemplo, las plataformas electorales del Partido Encuentro Social y del candidato independiente. Finalmente,
Otro elemento adicional a ponderarse consiste en que el debate en torno al matrimonio igualitario no es un tema deliberadamente introducido por los ministros de culto religioso, con la intención de afectar particularmente la elección de gobernador de Aguascalientes, sino que se inscribe como parte de un debate de dimensiones mucho más amplias, las cuales trascienden el estado de Aguascalientes y la reforma constitucional propuesta por el presidente Peña. Si me permiten ustedes, a manera de conclusión de esta primera intervención, dependiendo cómo reaccionen sus señorías, puedo decir que aunque se acreditó un actuar indebido de diversos ministros de culto religioso, ello, desde el enfoque electoral, no se amerita la nulidad de la elección, pues no constituyó una irregularidad grave ni determinante, dado que no se puede afirmar que el comportamiento de tales sujetos benefició clara y exclusivamente al candidato ganador en detrimento de la libertad del sufragio del electorado. Lo anterior, pues el mensaje divulgado por diversos ministros de culto religioso resultó ambiguo, coincidente con otros candidatos y por lo tanto tuvo efectos difusos, lo cual diluye en buena medida los efectos que puede tener en la ciudadanía de acuerdo con la pretensión de aquellos que quieren que se anule la elección. Y en todo caso, con la coincidencia, neutraliza el actuar o lo dicho por las autoridades religiosas. Por ahora es cuanto, señor presidente. Con su venia, señor presidente, retomo dos ideas del magistrado González Oropeza que creo que sintetizan muy bien el tema. No es una cuestión de liberales contra conservadores. El líder de la Iglesia Católica, Benedicto XVI, es considerado todo menos un papa conservador. Es decir, identificar a la Iglesia con los conservadores creo que no es afortunado. Y el otro es, no estamos hablando del indebido actuar de los ministros de culto. Eso no está a discusión. Así lo propongo en el proyecto. Requería la Secretaría de Gobernación, que es la autoridad administrativa de acuerdo con la Constitución, para establecer y dar cumplimiento a la ley atinente, si hubo alguna violación, y no tiene nada, lo que estamos viendo es que si este actuar indebido de diversos ministros de culto, incluyendo al obispo de la Arquidiócesis de Aguascalientes, son de la entidad suficiente para anular la elección, que es de donde diferimos. Porque lo que no veo que se adecúa al tipo de la norma, que creo que es la cuestión, es que la actuación del obispo de Aguascalientes beneficia al PAN y perjudica al PRI. Hay diversas cosas. Dice la señora magistrada Alanís, no puede disociarse el discurso en contra de la iniciativa del presidente de la República contra la candidata del mismo partido al que pertenece el presidente. No, yo pienso que sí se puede disociar. Fue la candidata, la presidenta del partido en Aguascalientes, la que se disocia. Vuelvo a leer lo que dijo la presidenta del PRI en Aguascalientes. En el Partido Revolucionario Institucional compartimos valores que nos identifican y hacen coincidir en que la familia es la institución más importante de la sociedad. El PRI de Aguascalientes no coincide con la legalización de matrimonios entre personas del mismo sexo. El PRI local se pronuncia a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte. Es decir, hay una coincidencia con los postulados de la Iglesia Católica, multicitados, tanto por su señoría el magistrado Galván, la magistrada Alanís, el magistrado González Oropeza en orden de intervención, y por un servidor, es decir, estamos de acuerdo en que se llevaron a cabo, pero hay esa coincidencia en los propios candidatos y partidos que me parece que no permite concatenar que estos hechos, esta intervención indebida efectivamente de autoridades de la Iglesia, son para beneficiar a alguien que se pronuncia en ese sentido y perjudican a alguien que también se pronuncia en el mismo sentido. Ahora, el posicionamiento de Valdemar en la entrevista es posterior y me parece que da una opinión personal, aunque es una autoridad de la Iglesia, un vocero, respecto a lo que considera es una especulación de cuáles son los resultados. Porque también dice, hombre, yo creo que sí influyó, yo también creo que influyó la iniciativa del presidente de la República, y también dice él, y la inseguridad y la economía, pues hombre, son los factores que todos los ciudadanos evaluamos al momento de votar. Su lectura del folleto de las caritas tristes
como una oposición rotunda al presidente que la señora magistrada engarza en la evidencia, creo que no se desvirtúa con lo que dice la candidata. Es decir, no lo prueba. No hay evidencia de cuántos son, quién las repartió, no las repartió la Iglesia. Fue una asociación que ella considera, la señora magistrada, conservadora, y el volante que considera de falso no tiene valor probatorio como para concatenar, como ella dice, de manera clara y evidente la nulidad de una elección, porque lo que hace prueba plena es el testimonio notarial de 2 testimonios, pero no sabemos si aquellos que van al notario están diciendo la verdad o no, ni cuántos se repartieron, y no se acredita circunstancia de tiempo, modo y lugar, y lo que estamos valorando aquí es un expediente a partir de lo que se está evaluando. Creo con mucho respeto que la nulidad es una cuestión de certezas, no de una construcción de concatenaciones que permiten o que tratan de construir, no me refiero a las expresiones de mis señores compañeros y compañeras, sino a lo que dice en el agravio, los actores, porque, repito, uno, no hay una actuación ni del candidato ni del partido, que es el común denominador en todas las nulidades por violaciones al principio de laicidad y del principio de separación Iglesia-Estado. No lo hay. Es un actor externo. Para mí sí es responsable, y por eso damos vista a la Secretaría de Gobernación y a la FEPADE. Y 2, no puede identificarse a qué candidato se estaría favoreciendo y a cuál afectando, si los propios candidatos, especialmente la actora Lorena Martínez, dice: mi postura siempre ha sido en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, no comparto la iniciativa del presidente Peña. Es decir, el fondo, la sustancia de los discursos del actuar indebido de la Iglesia y de la propia candidata, y del candidato del PAN también, y del Independiente, y del de Nueva Alianza, coinciden. Luego, entonces, no se puede construir una violación de tal envergadura que dé lugar a la nulidad. Por ahora sería cuánto, señor presidente. Me refería justamente a que creo que hay una coincidencia en las 6 posturas respecto al actuar indebido de los ministros de culto religioso. En ese sentido, me refiero, ya no estoy estudiando su conducta, estamos todos de acuerdo en que fue indebido, ¿no? Ahora, tenemos, de acuerdo con la valoración del acervo probatorio de cada uno, distintos puntos de vista sobre la trascendencia en materia electoral respecto en concreto de la validez o nulidad de la elección. Ese es el diferendo. Incluso dije que me pareció que el obispo fue, incluso dije imprudente. O sea, sí, creo que hay un actuar indebido. Ahora, la intervención indebida de algunos ministros de culto de la diócesis de Aguascalientes me parece que es distinto de la identidad de su discurso con el de varios candidatos. Es decir, una cosa es que actúan indebidamente, creo que con un activismo que no es lo más sano, pero lo que dicen, punto de aparte, pero lo que dicen coincide justamente con lo que dice el candidato de Acción Nacional, el gobernador electo, pero también con lo que dice la candidata del PRI. Es decir, el pronunciamiento de la presidenta del PRI local sobre el derecho a la vida, sobre estar en contra de los matrimonios de personas con el mismo sexo, estar en contra de la iniciativa presidencial, me parece que no permite darle una direccionalidad al discurso de los ministros de culto para decir, como también lo dijo el señor presidente, el magistrado Penagos, el magistrado González Oropesa, que es directamente probado, que es a favor de un candidato y en contra de la otra candidata. Si el discurso de la candidata y su partido hubiera sido distinto, me parece que quedaría muy claro que la Iglesia está a favor de uno. Pero fueron 4 candidatos, incluyendo a la candidata, los que tienen esta coincidencia en la direccionalidad del discurso de lo que está postulando, a lo que están postulando algunos ministros de la Iglesia Católica. Ahora, hay pruebas, usted misma lo dice, que son indicios porque no hacen prueba plena. Usted lo concatena, hace un esfuerzo que yo respeto mucho y lo sistematiza. Para mí no son de esa entidad, es decir, en ese sentido sí descalifico algunas de las pruebas, como el de los folletos, por ejemplo, que algunos califica de falsos, otros de ciertos, pero ninguno de los dos se prueban, ni tenemos circunstancias de tiempo, modo y lugar para saber cuántos, a quiénes y qué influencia pudo tener.
Para mí el contexto nacional es importantísimo. Es un debate que bien es cierto que se potencia el 17 de mayo con la presentación de la iniciativa, pero que tiene polarizado una parte muy importante de la sociedad mexicana en todo el país. Tampoco es un tema que de pronto algún ministro de culto en Aguascalientes lo saque para apoyar a un candidato e ir en contra de otra. De tal suerte que la direccionalidad del discurso, por lo que hace la identidad de todos, el contexto nacional, las propias características de Aguascalientes, porque uno podría decir, como es un estado tan católico, la Iglesia Católica tiene más influencia. Quizás porque es tan católico es que la Iglesia Católica tiene tal activismo. Podrían darse las dos cuestiones. Lo cierto es que la suma de las pruebas, incluyendo el activismo indebido de los ministros de culto, la valoración a la que me hacen llegar no da para proponer la nulidad. Ese sería el diferendo, ¿no? Por ahora sería cuando.